Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube y sus entrevistas. Y esta vez está con nosotros Abraham Romero, que bien, pues él es especialista en ciberseguridad. De igual manera están mis compañeros del grupo Polite del OIEC. Y antes que nada, pues, ¿cómo estás, Abraham? Hola, buenas. Pues muy bien, la verdad, encantado de estar aquí con vosotros este ratito. Bien, pues antes que nada te queremos preguntar, pues, ¿cómo iniciaste en esto de la informática? ¿Por qué te llamó la atención esto del hacking? Y, pues, ¿desde hace cuánto te estás metiendo en este tema? Bueno, pues nada, mi camino en la informática, la verdad que ya tiene tiempo. Yo tengo 33 años ahora mismo y comencé en la informática con 6, gracias a mis padres. Eh, bueno, a mi padre un día se le ocurrió la idea de comentarme que qué me parecería, siendo yo un chaval, apuntarme a unas clases de informática, ¿no? La típica clase con un pequeño grupo que te enseñaban ofimática, eh, Excel, incluso Paint en el primer día. O sea, el primer día que toqué un ordenador fue increíble. Ese mismo año recuerdo que en unas navidades me trajeron los Reyes, ¿no? El primer ordenador y desde entonces creo que no ha habido un solo día en el que no haya tenido un ratón en la mano. Cool, por ahí. Buenísimo, buenísimo, Robert. Bueno, ha sido una intro muy cortita, yo creo, ¿no? Pero de todas maneras, no con hacer énfasis en el tema, pero a ver, ya estábamos conversando ahorita preview sobre el cloud computing, nubes híbridas, nubes como tales. No quisiera que nos explique, sino cómo fue que empezó todo este tema, porque todo ¿Mm? tiene una evolución, todo es escalable, ¿no? Todo de alguna manera uno va explorando, va curioseando, formándose, pero llega un momento en el que como que encontrás tu norte, en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Y comentarnos un poco en qué momento fue y qué significa para vos y cómo te sentí en este entorno de lo que es Cloud Engineer. Vale, bueno, al final, como decía antes, ¿no? Después de empezar tan pequeñito con el tema de la informática, o sea, yo siempre tuve claro que quería dedicarme a la informática, al tema de ordenadores y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo completé todos mis estudios básicos, eso, bachiller, y bueno, en un primer momento se me planteó la posibilidad de hacer la carrera, ¿no? La carrera de ingeniería informática, pero bueno, tomé una decisión en aquel momento que fue la de hacer una formación profesional. No me arrepiento para nada porque eso me abrió la mente muchísimo. Yo empecé fundamentalmente en el tema de desarrollo, o sea, comencé mi carrera como desarrollador. A partir de ahí, bueno, salí de la formación profesional, empecé a hacer mis primeros trabajos como desarrollador, incluso, bueno, empecé con temas de aplicaciones móviles. O sea, he ido un poco saltando por diferentes mundos, ¿no? Finalmente me decanto a la par que voy trabajando, ¿no? Dando saltos pues, en pequeñas empresas de mi ciudad natal. Me decido por hacer la carrera y hago ingeniería informática. Ahí haciendo ingeniería informática es donde me empiezo a dar cuenta de que otra rama de la informática, ¿no? Que más me empieza a gustar es el tema de la seguridad, el tema del hacking, el hacking ético. Empiezo a tener asignaturas en la carrera que me empiezan a abrir un poco la mente, ¿no? Pues lo típico de redes, programación, incluso arquitectura de computadores, que te empieza a dar también un poco una visión diferente, ¿no? Del mundo de la informática. Y es cuando curso en la propia carrera la asignatura, ¿no? de ciberseguridad, donde empiezo a querer más. Entonces, bueno, yo por mi cuenta, pues viendo vídeos de YouTube, empiezo un poco a tener contacto, pues contenido de blog, vídeos, pues yo creo que, por nombrar alguno, ¿no? Pues eh, Chema Alonso, por ejemplo, el blog que tiene, todo el contenido que va subiendo y demás. Y entonces me surge la curiosidad de empezar a meterme un poco más en ese mundo. Entonces, bueno, se puede decir que empiezo un poco hilando el desarrollo con la ciberseguridad, empiezo a hacer alguna pequeña certificación y, y bueno, lo tengo un poco, la parte de la ciberseguridad la dejo un poco más como en el plano como hobby, ¿no? Se podría decir, porque al final termino de trabajar en mi mundo y me paso a mi hobby que sigue siendo un ordenador, sigue siendo trastear, como yo digo, y seguir aprendiendo, ¿no? Al final eso también es una de las cosas
que siempre intento, ¿no? Seguir continuamente aprendiendo. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Bueno, yo vivía en una ciudad pequeñita donde el trabajo al final pues no era lo que uno va esperando y deseando, y acabo de dar el salto a Madrid, ¿no? Me vengo a Madrid, que es donde resido actualmente, y acabo, bueno, pues cosas del destino, acabo en una consultora, bueno, no sé si puedo decir nombre, acabo en NTT Data, ¿vale? Y durante bastante tiempo estoy como analista, ¿vale? Como analista programador, eh, y focalizado sobre todo en el desarrollo de software. A partir de ahí, claro, yo sigo queriendo eh, meterme más en el mundo de la ciberseguridad. Continúo avanzando por mi cuenta y decido, pues, ya que terminé la carrera, comenzar el máster, ¿no? Entonces me matriculo en un máster de ciberseguridad, un máster oficial, lo completo y bueno, llega un punto en el que también asumo que a nivel profesional, después de tantos años ya trabajando en el sector del desarrollo, a lo mejor por ese camino no voy a tener mucha salida, ¿no? Y lo asumo como algo, pues, para mí, para seguir aprendiendo, crecer profesionalmente. Pero bueno, durante la pandemia, y esto siempre cuando hablamos del tema me gusta comentarlo, la pandemia trajo cosas muy malas, pero por ejemplo en mi caso me trajo una cosa muy buena, y es que tuve la posibilidad de cambiarme de empresa. Estábamos todos confinados, no me pude despedir ni siquiera de mis antiguos compañeros ni nada, pero bueno, di el salto a la empresa en la que estoy actualmente, en Constellation, donde me dieron la posibilidad de conocer el mundo de la nube. De primeras empiezo a trabajar con AWS, llevo ya, bueno, van a ser casi 4 años con ellos, y ha sido donde, por así decirlo, descubrí un mundo más allá del desarrollo por un lado, ¿no? De la seguridad, de la ciberseguridad por otro, que es lo que más me apasiona, y creo que es un punto ideal para unificarlo, ¿no? El mundo del cloud creo que tiene parte de desarrollo, tiene mucha parte de arquitectura, que es en lo que más me estoy focalizando ahora mismo, pero por suerte tengo también esa capacidad, ¿no? de poder continuar con el tema de ciberseguridad aplicado a la nube, y es un mundo inmenso y además en continua evolución, ¿no? Que es otra de las cosas que valoro mucho. Muy buenas, Abraham. Como te decía antes, estoy encantado de que estés aquí. No te tenía en el radar, a partir de ahora te tendré localizado. Como te decía antes, soy un grandísimo apasionado de, de todos los libros que has sacado. Tengo la colección completa de la editorial y, por supuesto, conseguiré el tuyo. Me voy a esperar un poco por si coincidimos en algún congreso para que, además de comprarlo, pues ya me lo firmes. Perfecto. Y a mí lo que me gustaría es que, bueno, lo primero, tu trayectoria me ha parecido súper interesante porque se parece mucho a la mía. Bueno, yo, quitándolo del padre, porque yo no, pero en el resto, la verdad es que incluso hemos coincidido porque yo también estuve en ETT Data. Ajá. O sea que hemos tenido una trayectoria muy parecida y también en el tema del hobby, ¿no? Que hay veces que lo que nos gusta a las personas de la ciberseguridad es precisamente, entre comillas, sufrir. De hecho, Sí. mis compañeros saben que el sábado estuve todo el sábado liado con un problema y ellos me querían ayudar y les decía, voy a intentarlo yo solo, Eso porque es. quería realmente conseguir salir del agujero y averiguar qué estaba ocurriendo realmente. Pero bueno, volviendo al tema del libro, a mí me gustaría que me hablases un poquito de tu libro, que me lo vendas, ¿no? Que me explicas qué te motivó a escribirlo y si es para principiantes o para ya iniciados. Vale, bueno, a ver, te contesto primero a la última pregunta. Yo considero que el libro es ideal para principiantes, ¿vale? Porque el libro está escrito, por así decirlo, desde cero, para una persona que ni siquiera conoce el término del cloud, ¿vale? O sea, me hablan de cloud computing, me hablan de la nube, me hablan de muchos conceptos que no sé. Creo que el libro es una buena puerta de entrada, ¿vale? Porque empieza desde la explicación de lo que es el cloud, se hace una pequeña revisión de las principales alternativas que hay, ¿vale? O sea, está focalizado en AWS, ahora profundizaré en esa parte, pero bueno, el mundo del cloud es inmenso, hay muchísimas alternativas, está Azure, está Google,
Y hay un pequeño resumen, ¿no? de cada una de ellas y bueno, también invito al lector a que por su cuenta también evalúe si realmente AWS es lo que le interesa o por el contrario Azure o Google, que tienen muchísimas capacidades también, podrían ser de su interés. A partir de ahí, sin tener ningún tipo de conocimiento, la persona que coja el libro va a poder pasito a pasito ir aprendiendo lo que son los principales conceptos de AWS. Bueno, el hecho de que esté basado fundamentalmente en AWS al final es evidente porque, bueno, es el cloud que más se podría decir que controlo, es en el que trabajo día a día, en el que llevo ya casi 4 años trabajando. Eh, y bueno, creo que al final ahí es donde yo podía aportar mi pequeño granito de arena. En cuanto a la motivación de por qué escribirlo, bueno, yo llevaba mucho tiempo ya utilizando AWS y al final, pues como pasa también con el tema de la ciberseguridad, cuando descubres algún concepto o quieres hacer algún tipo de prueba, terminas de trabajar, pero corto en el PC de la empresa y me voy a mi PC personal, ¿no? Y empiezo a trastear. Entonces, claro, aquí hay un punto, ¿no? Que es el tema de las certificaciones. Después de ya mucho tiempo pues, trabajando en AWS, bueno, en la empresa nos pidieron la posibilidad de realizar alguna de las certificaciones iniciales que tiene AWS. Entonces, nada, coincidió que me empecé a preparar la certificación, comencé a estudiarla y cuando la terminé y conseguí, bueno, aprobarla, ¿no? Me planteé la posibilidad de decir, si todo lo que he estudiado, he probado y he recopilado, ¿no? Porque al final la información, lo digo en el libro, información en Internet hay mucho texto, hay mucho vídeo, pero creo que el tener un contenido realmente aplicable y centrado en un punto concreto, creo que eso no, yo al menos no lo había visto, ¿no? Y también un poco por la experiencia de mis compañeros que también estaban haciendo la certificación y demás. Y pensé, ¿y por qué no auno todo esto, ¿no? en un libro y lo escribo? Y así surgió un poco la idea. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Genial, genial. Abraham, para mí también un gusto Sí, poder compartir el espacio siempre aquí de la jaula, ya sabes, este espacio es abierto para todos ustedes. Y bueno, David tocaba en la parte del libro, ¿no es cierto? Cómo tú lo enfocas a la parte de AWS. Pero también hay un término que a veces lo dejamos o hemos visto que en las empresas lo dejan de lado, el término del hardening, ¿no? O sea, tú hablas mucho de hardening y bueno, me imagino que como experiencias cada uno hemos encontrado en organizaciones, en empresas donde cogen sus servidores, instalan todos los paquetes o instalan el siguiente, y a la final de cuentas no saben que efectivamente es un hardening, ¿no? Así que bueno, explícanos primeramente por qué meterte a la parte del mundo del hardening, algún tipo de experiencias que tengas al respecto, no sé, alguna anécdota con alguna empresa, y después por qué lanzarlo a nivel del cloud computing. Explícanos esa parte. bueno, al final el tema del hardening creo que es, o sea, es una parte muy importante, es lo que comentaba antes, ¿no? AWS o el cloud en general, no hace falta profundizar en una tecnología concreta. A la gente que trabajamos con este tipo de tecnología, que además nos gusta, ¿no? Unificar desarrollo y seguridad, creo que nos da muchísimas posibilidades. Ya no es como cuando se trabajaba únicamente en on-premise, ¿no? Había equipos de sistemas, había equipos de desarrolladores y cada uno por su cuenta, equipos de seguridad y demás. Ahora, una de las cosas positivas que veo con el tema de la nube es justamente eso, ¿no? Yo puedo ser en un momento determinado desarrollador, pero al momento soy arquitecto y al momento hago funciones de analista de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, creo que también el punto, ¿no? del hardening es algo que también, como bien has dicho, se suele dejar mucho de lado. Y el peso que tiene en el libro la parte de seguridad, de hecho creo que es el capítulo más extenso, si no recuerdo mal, eh, también hace un poco de eso, ¿no? De mi propia inquietud por el mundo de la ciberseguridad, porque al final mucho contenido de lo que yo he visto y de lo que he aprendido veo que esa parte siempre se suele quedar un poco como más aislada y realmente cuando te estás pegando, ¿no? con una infraestructura o un cliente te pide el análisis de una infraestructura concreta,
esa parte de seguridad para mí es muy importante. Y el que no haya, sobre todo, ¿no? agujeros o puertas abiertas. Claro, ahora todo el trabajo que se hace en la nube suele recaer en un pequeño grupo de personas, por regla general. Lo que decía antes, ya no hay un equipo de sistemas, un equipo de seguridad, un equipo de tal, que a lo mejor hacen diferentes tareas en diferentes espacios de tiempo. Ahora cuando hacemos una infraestructura, pues puede ser que un pequeño grupo de desarrolladores sea el encargado de toda esa parte, ¿no? Y es un concepto que creo que no debe dejarse de lado. O sea, al final hay que cambiar un poco el chip del mundo on-premise al mundo cloud y pensar que al final el hecho de que, vale, no tengo un rack de servidores, no tengo un firewall físico que meterme y manejar, pero es que realmente sí tengo una consola de administración donde voy a tener un WAF que tengo que configurar correctamente, los privilegios de una máquina, al final son conceptos que hay que ir trabajando. Y bueno, creo que el libro tiene esa parte de seguridad con bastante peso y bueno, espero que en ese sentido sobre todo los nuevos usuarios, ¿no? puedan coger ese concepto. Bien, ¿cómo abordarías ahora sí que de esta parte de la implementación de una nube híbrida para una empresa que ahora sí que necesita combinar recursos locales y a la nube? Bueno, pues en este caso vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? Al final, por la propia ya experiencia que tengo en esta tecnología, pues sin lugar a dudas utilizaría AWS, ¿no? AWS tiene muchísimos servicios, muchísimas herramientas que nos puede permitir, pues, tener esa parte tanto on-premise, ¿no? En las propias instalaciones del cliente, como en esa parte cloud. Aquí entra en juego un poco pues lo de siempre, ¿no? Habría que ver un poco qué requisitos se esperan, qué funcionalidad se quiere implementar. Y bueno, una de las cosas que, por ejemplo, en el libro se comenta, ¿no? es la búsqueda siempre de datos. Habría que ver un poco qué es lo que quiere, qué es lo que requiere ese cliente. Si quiere simplemente, pues, por ejemplo, tener en la parte de la nube el almacenamiento, procesamiento de datos, pues perfectamente podríamos tirar por servicios como S3, podríamos tirar por procesamiento serverless, ¿no? Eso dependería un poco bueno, de las capacidades que espere el usuario. Bien, Abraham, pues a mí me gustaría preguntarte un poquito del proceso creativo de tu libro. Con ¿Sí? esto me refiero a cómo nos podrías explicar el hecho de, pues, cómo se crea el libro. Ya muchas personas que nos siguen posiblemente también tengan conocimiento en alguna área, pero de eso a poderlo llegar a plasmar o difundir o demás, pues es complicado. ¿Cómo te ordenas? Se trabaja mucho, tienes que dejar, ahora sí que irte al cerro o al monte a escribir tu libro durante 2 o 3 meses sin hacer nada, o lo haces en tus tiempos libres, se puede desarrollar en fines de semana, dedicándole cuántas horas al día, un poquito para poder entender el esfuerzo y pues cómo Sí. vas organizando los textos y pues también descartando cosas que a lo mejor ibas a incluir y dices esto ya no va, ir como tuneando un poquito, ahora sí que desde tu prólogo hasta pues todo el índice, ¿no? Bueno, al final, bueno, lo primero, o sea, fue el germen de la idea que comentaba antes, ¿no? A partir de obtener esa certificación y querer, pues, plasmar todo eso que fui estudiando y creando yo por mi cuenta. Eh, a ver, la experiencia de crear el libro es como todo en la vida, ¿no? En una balanza. O sea, tiene una parte muy gratificante que es cuando realmente te llega el libro, lo ves y dices, esto lo he creado yo. Pero luego tiene la otra parte, ¿no? Yo diría, bajo mi opinión personal, de sacrificio, ¿vale? Porque al final, cuando se está trabajando, cuando, bueno, tienes familia, necesitas también tener tiempo libre y a la vez quieres escribir un libro, bueno, pues tienes que hacer un pequeño sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, en un primer momento, o sea, como yo planteé la escritura del libro, una vez que ya tenía claro la idea y el concepto, eh, yo empecé un poco creando lo que era la estructura, podría decir como un índice. A ver, en mi caso, bueno, se me ocurrió la posibilidad de hacer una cosa, y es, como el libro se iba a focalizar en intentar servir como un modo, o de un medio, ¿no? Mejor dicho, para las personas que quisiesen hacer también esa certificación que yo acababa de cursar, además de aprender todo lo que son los conceptos de la nube, los servicios de AWS y demás.
decidí estructurar el libro basándome en el contenido de la certificación. Entonces, en ese sentido, sí que puedo decir que, bueno, fue fácil, ¿no? El estructurar el libro como tal. A partir de ahí, lo que empecé a hacer fue ir capítulo a capítulo. O sea, desde el principio, desde cómo se crea la cuenta en AWS y cómo se va viendo los primeros conceptos de la nube, pues hasta la parte un poco, bueno, de la parte de seguridad o la parte incluso de facturación, que es la última. Fui poco a poco, capítulo a capítulo y un poco viendo, o sea, realmente qué quiero explicar, qué se ve en la certificación y qué va a servir realmente, ¿no? Todo esto lo fui haciendo, realmente esto empezó en verano, un poquito antes de comenzar las vacaciones de verano. Durante mis vacaciones de verano, propiamente dicho, yo, bueno, me fui con mi mujer a la playa y llevaba un ordenador, como no era, como era de esperar. Y bueno, fundamentalmente, ¿cómo he escrito el libro? Pues levantándome muy temprano, o sea, madrugando mucho, 5 o 6 de la mañana, aprovechando un poco las horas, o bien en la que todavía la familia está durmiendo y yo puedo escribir, o cuando coincide con época de trabajo, pues antes de conectarme a trabajar, siempre intentar sacar, pues eso, un par de horas o tres antes de empezar el día, antes de empezar la mañana. Pues luego, el grueso del día, trabajo y familia, y por la noche, pues después de cenar, pues la mayoría de los días me ponía a escribir. Y esto ha sido así, pues durante, sí, 3 meses más o menos, fines de semana incluidos, o sea, no hay descanso, no hay fiesta, no hay... Cuando quieres hacer algo realmente, ¿no? Eh, También sacrificas un poco tu tiempo, pero al final vas viendo, cuando va saliendo capítulo a capítulo, y vas viendo lo que has hecho y cómo va saliendo todo, según lo tienes en la cabeza. A mí eso es lo que me daba la fuerza de decir, venga, seguimos y ya queda poco, ¿no? Buenísimo. Bien, querido Abraham, te quiero sacar un poco de contexto. Vamos a hacer un poco disruptivo, Sí. como te dije hace rato. También me gusta hablar de otras cosas que, que de pronto pueden ir a fines del tema. A ver, me gustaría escuchar tu pensamiento. Vamos a ir un poquito deep. Pido tolerancia aquí a mi team. A ver, en el anterior episodio, bro, estábamos confabulando entre muchas cosas. Direccionamos una dialéctica sobre una argumentación interesante. Muchachos. Era sobre un locango, Walter Benjamin, que, mira, que decía que toda obra de arte, escucha esto, tiene un aura. Estábamos con ese tema. Y en ese sentido amplio de la palabra, aura se refiere, digamos, como que, vos tenés, digamos, una atmósfera o energía especial que rodea a una persona, etc. ¿Ya? Donde crea una sensación de misterio, un encanto, una importancia. ¿Por qué te hablo esto? Por el tema de lo que hay ahora con el tema de inteligencia artificial, obviamente, ¿no? Y considera que existe tecnología y arte, van de la mano, pueden conversar ambos, ¿no? Entonces, quisiera plantearte la siguiente premisa. Mira, en un futuro, el ser humano, o sea, el ser humano no sea realista, sino que sea como una brocha o el canvas, la pintura, ¿no? De hecho, o algo como, ¿qué te puedo decir? Donde se puede predecir, donde habla un poco de singularidad en términos futuristas, ¿ya? ¿Ok? Porque en términos de física es otra cosa, o sea, ¿no? Que tiene que ver más con agujeros negros y todas esas huevadas. Pero en términos de futurismo, a ver, futurismo, netamente, ¿ya? Que se trata sobre, a ver, en este punto de la historia, vos sabés que en donde hay un cambio tan radical, ¿ya? Que se vuelve casi imposible explicarle a generaciones previas la vida de ahora. O sea, ponete a pensar, mira, el Internet es un perfecto ejemplo de una singularidad. Vos viajás en el tiempo, a ver, y te atreves a conversar con alguien que desde, no sé, de 1905, y vos intentás explicarle que tenés una pantallita que le puede scrollear y que te puede meter pensamientos y hablar huevadas y picarle y que te puede enviar a China, puede conversar con quien te dé la gana. O sea, hay tantos gaps de información que esa persona no va a tener sentido lo que le estás diciendo. O sea, te va a ir, ¿por qué no te vas a la mierda? ¿Qué me estás hablando? ¿Te das cuenta? Entonces, esa comunicación se rompe, ¿no es cierto? Ahora, en ciencia eso lo llamamos miracles o milagros. Recuerda que en su momento cuando hablaban cuando hablaban sobre
hablar de la luna, digamos, hay científicos que decíamos que estamos a tantos milagros de distancia, es decir, que son problemas súper grandes que la colección se considera un milagro, por ejemplo, en términos generales, ¿no es cierto? Antes de ir a la luna lo consideramos se consideraba como un milagro. Y ahorita, ejemplo, la exploración humana, bro, a otro planeta, está a varios milagros de distancia, ¿sí o no? Entonces, así se puede medir la viabilidad de ciertos proyectos espaciales con base a milagros, ¿se entiende? Entonces, podemos más o menos traducirlo así como en base a milagros, ya es para tener como un periodo ahí. Y en este concepto hay muchísimos milagros, ¿no? Claro que para poder explicar esto, o sea, en el hecho de decir que la capacidad de cómputo que tiene una calculadora ahorita es más grande que la capacidad de cómputo que tenían computadoras que abarcaban cuarto completo, que tenían los militares en los United States, ¿no? Entonces, a ver, replanteando esto, básicamente, para mí, digamos, honestamente, ahorita, yo organizando un poco mi idea, mira, no hay tanta diferencia que se puede volver realmente una singularidad. O sea, no hay tanta diferencia. Entonces, es una predicción, por ahí donde me voy, de la singularidad. Ya lo que te quiero decir. Y retomando un poco este concepto de lo cuadrante y cómo el arte se vuelve como la piedra angular, muchas veces el progreso humano es cuando los artistas empiezan a desarrollar piezas de arte con base en la tecnología. Yo el otro día estaba haciendo imágenes locas, pensando en pensamiento, mezclando filosofía con historia, no sé, ¿no? Y de pronto le metía y trataba de traducirlo con la tecnología, hacerme un mix, ¿no? Ese tipo de canvas. Y de pronto me salían imágenes buenísimas. Y yo decía, ¿tendrá ahora o no esto? O sea, ¿te das cuenta la singularidad que puede existir en ese proceso? Ahora, en el contexto de la singularidad tecnológica, ¿cómo podrían las futuras integraciones de tecnología con el genoma humano, escucha esto, transformar la naturaleza de la creación artística? O sea, ¿cuáles son las posibles implicaciones, no sé, éticas, sociales, culturales, de transformación, qué sé yo? Yo sé que mi físico cae más allá, me van a disculpar, pero me quedé con esa duda por inteligencia artificial, con lo que se viene, inteligencia generativa, ya estamos ahora inteligencia general, y tanta mierda que sale en internet que en redes sociales que venden humo y dicen de todo. Me gustaría escuchar tu punto de vista y tu percepción y observación con todo lo que te acabo de decir. Resumiéndolo, existe el aura en las ideas, porque yo sé que trabajas en una empresa de marketing, o marketing digital y demás, o tener la capacidad de poder tener la formación adecuada para poder más o menos previsualizar y poder darnos un pantallazo de qué se podría venir. Es como que atrevámonos un poquito a irnos por otras ideas. Dale, mi hermano. Vale, bueno, lo primero me parece interesante lo que comentas. A ver, yo tengo un poco sensaciones encontradas, ¿no? Con todo esto que comentas. A ver, está claro que la inteligencia artificial ahora mismo ya no es futuro, sino que es presente, o sea, porque las cosas que estamos viendo actualmente, ¿no? Con cosas como ChatGPT, con Gemini ahora de Google, las demos que estamos viendo, ¿no? La generación de vídeo, por ejemplo, ahora que salió recientemente de OpenAI, a mí me parece brutal. O sea, el poder crear con un simple prompt vídeos que podrían ser de una producción cinematográfica perfectamente. O sea, creo que es ahí donde tenemos que empezar a pensar en lo que se viene, ¿no? A partir de ahí, claro, yo voy más allá en todo esto de la IA y al final pienso que si empezamos a unificar tecnología, ¿no? Hablabas de diferentes puntos disruptivos. Yo creo que la IA es uno de ellos, por supuesto, pero aunándolo un poco con el concepto de mi libro, con el cloud, o sea, imaginemos, si vamos juntando la capacidad que nos va a dar el cloud de aquí a unos años, cómo va a evolucionar la IA. Y yo saco otra carta sobre la mesa que es qué pasará cuando llegue la computación cuántica de una forma más, ¿no? más estable y más factible, ¿no? Porque, bueno, todavía hay mucha investigación, hay mucho desarrollo, pero tiene que llegar. O sea, también hace 2, 3 años, si hablábamos de IA, yo creo que nadie se podía imaginar lo que estamos viendo a día de hoy. Entonces, cuando empecemos a juntar todas estas tecnologías,
ahí es donde yo veo el verdadero potencial de lo que puede ocurrir, ¿no? El cambio real. Si mezclamos computación cuántica, mezclamos inteligencia artificial, ahí qué puede salir, ¿no? Eso es un poco mi reflexión cuando trato de estos temas, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese punto? Eh, Se avecinan cosas buenas. Yo creo que lo que se avecinan van a ser cosas buenas. O sea, al final, en un plano ético, ¿no? Me comentabas un plano tecnológico, social, ético. En el plano ético, al final, ahora, bueno, estamos viendo, por ejemplo, cómo Europa va a intentar un poco limitar o establecer una serie de límites, ¿no? Al tema de la inteligencia artificial. A ver, yo desde un punto de vista personal creo que todo lo que sea limitar el avance no es bueno, ¿vale? Pero sí que es cierto que, por otro lado, dejarlo abierto viendo lo que estamos viendo actualmente, puede llegar a ser también peligroso, ¿vale? Ya ha salido por ahí alguna noticia, pues, de inteligencias artificiales que han tenido que desconectar porque se han puesto a hablar entre ellas, ¿no? Hace poco salía un caso de Google. Eh, Ese tipo de cosas, bueno, sí que es cierto que que dan un poco de miedo. En un plano social, por ejemplo, justo hace poco estaba leyendo varios artículos que han salido a la palestra hace un par de días por redes sociales, sobre todo en TikTok, que seguro que lo conoceréis, el tema de WorldCoin, ¿no? De cómo hay gente que está vendiendo su iris a través, o sea, para tener una criptomoneda. Y claro, en ese plano social, por ejemplo, yo sí que tengo más preocupaciones, porque sí que veo gente que está haciendo movimientos que a lo mejor ni siquiera son conscientes, ¿no? De lo que están haciendo. El hecho de vender la biometría de tu iris, que es algo único, propio, ¿no? De cada ser humano. eh, bueno, creo que ahí hay que tener un poco de control y sobre todo de saber lo que estamos realmente haciendo. Entonces, creo que todo puede ser positivo, creo que van a venir cosas buenas, pero es cierto que hay que tener un cierto control de hasta dónde, ¿no? Estamos dispuestos también a llegar. Que Creo que la tenemos que ayudar nosotros, robótica. ya vos ves, Neuralink, Sí, Neuralink sí, también está con su tema, o sea, correcto. es que tiene que haber un factor importante, moral, ética, Sí, ¿no? Que tiene que ya se está trabajando en ello, todos lo sabemos, ¿no? Que pero muchos lo omitimos porque con la creencia limitada, con los estándares y con la normalización, mira todo lo que te voy a decir, normalizar. Cuando yo y vos estamos conversando y hablamos de inteligencia artificial, perdón, y de pronto te puedo decir, no, es que, claro, sí, ahorita está conversando una con otra, pero ya estamos comenzando a normalizar. Y sí, cuando sí, normalizamos un concepto es donde empezamos a jodernos, bro. ¿Te das cuenta? Porque no nos vamos a esa callecita más atrásito y decir, a ver, pensemos, vamos por parte. ¿En dónde estamos? Veamos la historia, veamos el presente, qué estamos haciendo. Totalmente de acuerdo que hay que vivir con ello, hay que usarlo de la manera, pero de una manera ética, con moral, de una manera correcta, pero sabemos cómo somos los seres humanos, pero no hay que perder esa credibilidad y fe, digo yo. De hecho, para eso son este tipo de podcast y demás, que ya vos ves, vos comenzás con un tema de desarrollador y demás, terminás siendo un ingeniero en cloud, arquitecto, que al final de cuentas haces todo. Sos arquitecto, diseñás, armás, hablas ese idioma, digamos, y también te vas por otro lado, porque al final son herramientas donde se siguen construyendo y se convierten en algo híbrido y se convierten en un todo. Pero en cambio, cuando entendemos la base, a ver, entendamos los primeros pasos y los primeros pininos. Aquí, ¿para qué queremos hacer todo esto? Para hacer el bien, para ayudarnos, para ayudar a los demás, ¿no es cierto? Por eso comparto totalmente tu opinión. Y es un poco complicada, lo sé. Lo sé que es complicado pensarlo esto. No es nada fácil, para nadie es una tarea fácil responder este tipo de preguntas, pero lo pongo aquí, digamos, no a tela de juicio, sino como para abrir una dialéctica entre todos ustedes y respeto y me gusta mucho tu opinión, querido. gracias. Eh, bueno, después de la exposición de mi compañero, mi pregunta va a parecer un poco simple, pero eh, mira, a mí me gustaría saber, al igual que pasó en su día con la ciberseguridad, de que se comenzó a hablar de ciberseguridad, pero sabemos que realmente lo que es la ciberseguridad en sí no es que se aplique en todas las empresas, sino en las grandes empresas y están ahí un poco las pymes que... Vale, en el club está pasando algo parecido, o sea, ¿tú crees que hay muchísimas empresas que están migrando o únicamente las grandes empresas y las pequeñas pymes o las medianas empresas están ahí expectantes para ver qué ocurre? Y una segunda pregunta encadenada, me gustaría saber
¿qué tendencias para ti son los top topic, los hot topics, perdón, en materia de cloud? Vale, bueno, la primera pregunta, yo creo que ya hemos llegado al punto de inflexión en el que, o sea, no solo las grandes al mundo cloud, ¿vale? O sea, al final el mundo cloud se ha democratizado tanto y al haber tantas opciones y en tantos rangos de precios, cuando ya hablamos de facturación diferente, que, o sea, para cualquier empresa ya es asumible, sea pequeña, sea mediana o sea grande. Eso como primer punto. Evidentemente, las empresas grandes tienen una mayor capacidad, ¿vale? Porque tienen sus propios equipos, pues a nivel interno que de funciones, pero luego a la vez también vemos cómo se está empezando a tirar de proveedores externos. Por ejemplo, en el caso de mi empresa, ¿no? Pues estamos asistiendo a diferentes compañías de diferentes tamaños, o sea, tenemos desde compañías muy grandes a compañías muy pequeñitas, donde les estamos dando pues soporte un poco adecuado pues a sus necesidades, ¿no? No es lo mismo lo que te puede requerir un banco de primer nivel nacional, pues a nivel de infraestructura, a nivel de seguridad y a nivel de procesamiento, que lo que te puede pedir pues a lo mejor una compañía más pequeñita que tiene unos ciertos servicios y que lo que requieren es un poco de asesoramiento o que les ayuden, ¿no? Pues a montar un proceso pues para su propio negocio. En cuanto a tu segunda pregunta, bueno, no sé si te queda resuelta la primera pregunta. Sí, correctísimo. Muy bien explicado, gracias. Vale, y bueno, la segunda pregunta, un poco, ¿no? Yo te puedo dar mi opinión, más que otra cosa, en ese punto, ¿no? A ver, yo creo que AWS, y no es porque haya escrito el libro sobre AWS, creo que ahora mismo es la que más potencial tiene, creo que es la más extendida. Esto, a ver, esto no lo digo yo, esto se puede ver en auditorías internacionales de uso, como por ejemplo Gartner, ¿vale? Eso está en el libro, está documentado y es así. Pero sí que es cierto que yo en mi día a día trabajo con empresas que tienen un mix, ¿no? Desde empresas que tienen varias soluciones, porque además hay un concepto también pues, muy interesante que cada vez se está empezando a poner más sobre la palestra, que es la multinube, porque al final, o sea, ¿por qué quedarme con un solo modelo cuando tengo disponibles 7, 8 o 10 soluciones tecnológicas donde cada una me puede dar un punto diferente, ¿no? Y aprovecharme de todas ellas. Eh, si bien es cierto que AWS puede ser que tenga la cuota de mercado mayor ahora mismo, el futuro, pues, por ejemplo, para Azure parece también prometedor. Cada vez hay más empresas que están utilizando su tecnología. Creo que ahora han hecho un movimiento bastante positivo para ellos, ¿no? Y es, por ejemplo, la integración que tienen con OpenAI. Por ejemplo, yo ahora mismo me encuentro trabajando en un proyecto de inteligencia artificial basado en la nube y cuando quieres trabajar con modelos de OpenAI, sí que encuentras ciertas limitaciones, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, pues Azure lo ha hecho muy bien, Microsoft lo ha hecho muy bien con sus acuerdos con OpenAI. Y no te voy a decir que te obligan, pero prácticamente esa relación es casi obligada, ¿no? El trabajar con Azure. Entonces, bueno, yo en primer lugar sí pondría AWS, Azure quizá lo pondría como segunda posición. Y bueno, creo que Google todavía tiene que hacer algunos deberes, pero lo está haciendo bien también. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, Abraham, un poco relacionado a lo que decía David, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto de las implementaciones a nivel cloud, desde la empresa muy pequeñita hasta llegar a las grandes empresas. Es mucho más fácil que una empresa grande empiece a adoptar este tipo de tecnologías. Sin embargo, bueno, de mi experiencia propia aquí en mi país, yo he visto mucho que todavía como que algunas organizaciones, algunas empresas se agarran con las uñas
todavía de poder tener sus equipos on-premise, de tener su propia infraestructura, y tal vez se rehúsan un poco a pasar a la parte cloud, porque hay veces hay muchas inseguridades, ¿no? Hay como que no, ¿dónde estarán mis equipos? Como por ahí escuché en una jaula que tuvimos hace un tiempo, decía, el cloud no es más que la computadora de otra persona en su casa, ¿no? O sea, tienen esas inseguridades Sí. y quería preguntarte una cosa, como para poner un contexto más claro a las organizaciones que no quisieran o no tienen cómo pasarse por esas inseguridades que hay. Coméntanos cómo sería, desde tu perspectiva, hacer una transición efectiva de nuestras infraestructuras on-premise y pasar a la cloud sin morir en el intento, ¿no? Vale, bueno, o sea, lo primero que en un caso así yo, a nivel personal, ¿no? Comentaría con este tipo de empresas es, eh, al final esto todo fruto un poco del desconocimiento, ¿no? Es lo que tú has dicho justo. O sea, al final tú a una persona le presentas, mira, no vas a tener este servidor físico, no vas a tener tus datos aquí y los vas a estar viendo, sino que ahora, bueno, esto va a estar en una granja de servidores, en una región de Europa o Estados Unidos, donde tú decidas. Y, y eso, claro, puede ser una primera barrera, ¿vale? Entonces, yo primero partiría de intentar demostrarles, ¿no? O al menos explicarles, a lo mejor con unos conceptos un poco más sencillos, cuáles serían las principales ventajas de pasar de on-premise a la nube, ¿no? Y yo creo que al final hay un punto determinante bueno, que al final, como todo, ¿no? Nos afecta a todos, pero en el caso de una empresa aún más. Y creo que es el dinero, el tema económico, ¿no? O sea, el pasar de una infraestructura on-premise con todo lo que ello supone de mantenimiento, instalaciones, alquiler de locales, el coste físico de los componentes, ¿no? Porque al final, cuando tú gestionas tus propios servidores, si un disco se te quema, lo tienes que cambiar. Tienes que tener un equipo preparado para ello, que te dé soporte y que te hagan esa adquisición, ese montaje y luego continuar con ese mantenimiento. En el momento en el que las empresas entiendan que todos esos gastos de implementación y mantenimiento en la nube se van a reducir exponencialmente, creo que empezarían a entender bastante mejor el concepto de la nube, ¿no? Eso como primer punto. Luego, bueno, el tema de las inseguridades, al final pasa como con toda la tecnología, ¿no? O sea, en el momento en el que una tecnología se va adoptando, al final vamos confiando más en ella. Creo que también es importante poner los casos de uso, o sea, en el momento en el que tú a ciertas empresas pues les explicas, mira, empresas de la competencia, empresas de ciertos sectores o empresas de cierto renombre, todas están migrando a la nube. eh, Tiene que ser por algo, ¿no? O sea, una gran empresa no va a dar un salto al vacío sin estar seguro de lo que está haciendo. Y al final, ejemplificarlo creo que es una buena forma. De hecho, por ejemplo, en el libro recurro mucho en el capítulo donde explico las diferentes alternativas, hago un poco, bueno, un pequeño repaso de los principales clientes que tiene cada uno de los proveedores de cloud. Y bueno, respondiendo también a tu pregunta de cómo haría esa transición efectiva, bueno, lo primero, o sea, siempre hay que tener claro qué queremos pasar a la nube. Hay casos en los que puede haber software que a lo mejor que no queremos pasar a la nube. También puede ser un buen momento para analizar realmente qué tengo y qué es útil, ¿no? Porque, o sea, es sorprendente la cantidad de empresas en las que al final vas a hacer una migración de on-premise a la nube, te pones a analizar qué servicios tienen, qué software tiene, qué necesitas, cuántas licencias tienes, por ejemplo, compradas, ¿no? Y al final, al hacer una primera fase de análisis de qué tengo y qué me quiero llevar, muchas empresas se dan cuenta de que a lo mejor tienen un sobredimensionamiento en cuanto a licencias, software y herramientas brutal. Entonces, primer punto de partida, un análisis de situación, qué tengo, qué necesito realmente y qué me quiero llevar. Eh, yo también soy partidario de hacer ese movimiento por fases, o sea, no tienes por qué coger todo tu negocio y llevártelo a la nube, ¿vale? Lo puedes particionar, me llevo esta parte, luego me llevo esta parte, lo voy probando todo, veo que todo funciona, veo que no se ha roto nada, que mi negocio sigue estable y a partir de ahí dar el salto definitivo. Genial, muchas gracias por tu recomendación. ¿Cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado
ahora sí que desde que iniciaste en tu trayectoria profesional, ¿y qué tips les darías a los que quieren empezar a iniciarse en todo ese tema del cloud computing? Bueno, yo creo que el principal reto ha sido cambiar, yo creo que la mentalidad, ¿no? O sea, al final, cosas como las que comentaba Alex hace un momento, al final nos pasan por la cabeza a todos, ¿no? O sea, cuando te presentan el cloud por primera vez y ves que ahora tengo una máquina virtualizada donde tengo mi aplicación web, te asaltan muchas dudas, ¿no? Y realmente hay un trabajo detrás de comprender qué tengo, qué estoy haciendo y qué es lo que quiero. Entonces, sí que pondría a lo mejor como mayor reto, ¿no? El cambiar la mentalidad, es decir, esto ya no está en un servidor como era anteriormente, ya no despliego esta aplicación conectándome a un IS, ¿no? Y haciendo ese despliegue, sino que ahora lo hago a través de una consola o lo hago a través de infraestructura mediante código. Yo creo que sí, que el cambio de mentalidad ha sido un poco el reto más importante. Y luego, como tips, ¿no? Para personas que quieran adentrarse en el mundo del cloud, pues lo primero es que lo cojan con ganas, eso es indudable, o sea, hay que tomárselo como un reto más. La gente que nos dedicamos a la tecnología, pues eso, ¿no? Informática, ciberseguridad, inteligencia artificial, ahora que surge el tema, eh, tiene que ser algo que nos llene, que nos apasione y tomarlo como voy a crecer profesionalmente. Además, es algo que está muy demandado ahora mismo, o sea, la cantidad de ofertas de trabajo en el mundo cloud son increíbles y creo que esto cada vez va a ir a más porque al final va a ser la tecnología predominante en cuanto a desarrollo de infraestructura, estoy casi convencido. Eh, bueno, que seleccionen aquella en la que más cómodos se sientan. O sea, como decía antes, hay muchísimas alternativas, no solamente está AWS. Y comenzar poco a poco, ¿no? Al final, cualquiera de las tres grandes, una documentación increíble. Tienen tutoriales, tienen certificaciones que están muy bien. Y yo recomiendo empezar por ahí. Bien, a mí me gustaría que me comentaras acerca de la responsabilidad que tienen algunos proveedores de hosting. ¿Con esto a qué me refiero? Pues a lo largo de algunas problemáticas que he visto, por ejemplo, con el phishing, como es el caso, pues siempre el phishing está hosteado en algún lado, ¿no? No es como que esté hosteado ahí en Marte todavía. A lo mejor posiblemente después nos vamos a enfrentar, también es uno de los problemas que creo que vamos a debatir en el futuro, o me gustaría empezar a escuchar opiniones, pero en cuanto ya seamos, ahora sí que tengamos satélites o cierta infraestructura fuera del planeta, pues van a ser las cosas más diferentes. Pero por el momento, ahorita los proveedores de hosting, como tú lo mencionas, Amazon Web Services, Google Cloud, son los proveedores principales. En este caso también Azure. Ahora sí que hay como, vamos a llamarle unas 4 o 5 nubes principales que prácticamente estarían hosteando el mayor contenido a nivel global, ¿no? Y yo no sé exactamente de porcentajes, pero vamos a ser un poco vanos intentando pegarle algo. Yo diría que entre, pues, estos monopolios de tener quizá el 80% del contenido de las páginas hosteables, porque empresas a veces de subhosting como, digamos, GoDaddy o demás, que también son muy famosas, se suben a estas nubes, que es lo que poca gente sabe como parte de infraestructura. Entonces, finalmente, pues todo está alojado en muy poquitos lados, ¿no? Aquí lo delicado es, yo a veces he reportado, en Amazon en este caso, también he reportado a Cloudflare o he reportado, por ejemplo, a Newbox o a proveedores más locales y estos son los que me hacen caso cuando los proveedores son pequeñitos. Cuando he reportado, por ejemplo, a Amazon, tardan muchísimo. Supongo que porque tienen también Amazon Logistics, tienen también la tienda de Amazon, entonces Amazon Web Services no es como tal su único negocio y a lo mejor ofrecer soporte para bajar estos contenidos a veces pueda ser algo pues muy tardado. Desde tu punto de vista, ¿qué está pasando mal aquí? O porque, por ejemplo, está de repente negativo. A mí cuando me dicen, ¿cómo puedo hacer para tirar un sitio o hacer un takeover? Les digo, bueno, pues hay un
un correo de abuse, generalmente en todos los proveedores, tú ahí mandas y te tienen que hacer caso. O sea, yo no puedo brindar recomendaciones inexistentes. Yo les digo el proceso, ¿ves? A las personas, o yo mismo les doy acompañamiento y me dicen a veces como, ya ves, pues ni a ti te contestan que tú eres el hacker o tú eres el bueno, pues ¿qué puedo esperar yo? O sea, son muy lentos los departamentos en dar estas resoluciones. A veces te crean como que un ticket y pues nunca va a pasar de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad tienen las empresas en cuanto si están almacenando malware, si están almacenando phishing, si están almacenando sitios scam o algo, de quitarlos porque es parte de su infraestructura? ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, a ver, como opinión personal, claro, aquí me surge, la verdad que hasta ahora no me lo había planteado así como lo has dicho, y me surge como una especie de debate interno, ¿no? Porque al final, claro, es verdad que el responsable último, ¿no? de lo que se sube a la plataforma es el proveedor, porque al final está alojado en sus propios servidores, eso es cierto. Pero claro, por otro lado, lo pienso desde un punto de vista en el que, por poner un ejemplo, AWS no tiene por qué ni saber ni controlar lo que yo tengo alojado, ¿no? en mis propios servicios dentro de su plataforma. Entonces, es un tech difícil de posicionarse, ¿no? Lo que sí que me resulta curioso es lo que comentas de que se demoren tanto a la hora de responder a un ticket donde les estás diciendo, oye, aquí tenéis un problema. Eh, Eso sí que me sorprende, la verdad, me sorprende bastante, porque al final este tipo de cosas también hay que verlas como un problema reputacional, ¿no? O sea, imaginemos si se empieza a extender la creencia o la realidad de que se está utilizando un proveedor de cloud como AWS pues para ofrecer servicios de phishing o para alojar malware. Es ciertamente complejo. A nivel personal sí que creo que estas plataformas deberían de tener responsabilidad, evidentemente. Deberían de actuar y en el momento en el que una persona reporta cualquier tipo de incidente como el que tú has dicho, creo que deberían de tomar medidas inmediatas. Yo te puedo comentar desde el punto de vista de partner de la plataforma, ¿vale? Cómo trabajamos a nivel de soporte y te puedo garantizar que el soporte que nos dan es excelente. O sea, son muy rápidos, responden muy rápido y los problemas que podemos tener, pues tanto a nivel de plataforma como de infraestructura o problemas relacionados con el día a día, tenemos un soporte muy bueno y muy rápido. Pero sí que es cierto que si lo que comentas es así, deberían de darle una vuelta. Venga, Pul. Correcto. Bien. Querido Abraham, Open Gateway, yo sé que sabe algo de eso. O sea, esa iniciativa en el sector telco que lideran, creo que es GSMA, de transformar la red de telecomunicaciones en plataformas, ¿no? Developer Ready, abriendo todo lo que es esto que se viene en Edge Computing, ¿no? Unir las telco con los centros de datos para poder, de alguna manera, interactuar de manera más fácil en tiempo real con una One Simple Line of Command, que es una simple línea de comando para amplificar y de alguna manera poder los despliegues pues, que sean más, ¿qué te puedo decir? Agilizar todo este tema, ¿no? Porque no es lo mismo cuando yo doy un servicio de cloud, como lo dijo mi querido Axel, y My Bunker es una computadora más. Yo digo, y a veces uno depende de los ISP, ¿no? De tu telco, de tu proveedor de internet, y eso que por más que tengas 3, 4, 5 y tengas un tier 3, llamémoslo, cuando ya existe redundancia, tenés, digamos, la capacidad para dar infrastructure as a service, ¿no? O platform as a service, básicamente todo lo que te dé la gana as a service, ¿no? Entonces, pero el tema es que con esto, el tema de lo que está transformando, como lo conocemos, porque muchos decían, puta, con esto se va a joder los servicios de cloud. Yo digo, yo creo que no, porque honestamente, no, mi pensar, porque yo digo que va a haber oportunidades y nichos de mercado para que microempresas como nosotros podamos unirnos a esas telcos y ser parte de esos nodos de comunicación para poder brindar servicios y soluciones, ya sea AWS, qué sé yo, pues, ¿no? Y cualquier otro servicio de cloud computing, ¿no?
¿Qué pensás de esto? Si has conocido algo del tema o podés comentarnos algo también. Bueno, la verdad que a ese nivel no había entrado nunca. También me parece un punto interesante. Creo que al final la relación que hay es evidente, ¿no? Y tienen que ir de la mano. Por ejemplo, eh, a lo mejor saliendo un poco del tema telco que comenta, ¿vale? Pero voy hacia otro punto similar, que es, por ejemplo, AWS está montando infraestructura para la comunicación con satélites, que va por ahí también un poco, ¿no? En relación, al final, el relacionar telco con comunicación vía satélite, por ejemplo, es algo que está muy ligado y ya se está empezando a hacer y se está empezando a implementar. Entonces, bueno, creo que pueden ir de la mano. Creo que pueden ir de la mano, sin duda. Podría ser un punto de avance, la verdad. Me interesaría un poco por el tema y investigaré sobre lo que has dicho. Va a estar buenísimo, la verdad que va a estar súper bueno y cuando gana podemos volver a conversar. Obviamente porque teniendo mucho conocimiento en AWS, yo tengo en otros también aquí con el team. La idea es esa, no más adelante armar, como dice mi querido Héctor, no tanto debate, sino un grupo de apoyo donde se comparte experiencia y sobre todo también tratar de crear nuestro propio fucking nodo, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, porque al final le cuente eso. Es como hacer una VPN más grande. Es un concepto intencionado de otro Internet entre nosotros, between Sí. us. Esa es la idea, ¿sí o no? ¿Sí o qué? Bien, yo sobre todo me dedico a la formación y como te comentaba antes de comenzar, y de hecho actualmente estoy impartiendo un bootcamp sobre ciberseguridad y cloud. Y por supuesto no podía dejar, aunque Alex ha hecho una pregunta parecida, pero a mí me gustaría indagar un poquito más. O sea, me gustaría saber si crees que existe realmente escasez de talento en este área, si ese talento que se necesita es más bien junior o ocurre como en ciberseguridad, que normalmente dicen que hay mucha escasez, pero lo que necesitan son gente más senior. Y si hay algún tipo de perfil en especial que tú crees que se demande más, o sea, del que haya más escasez. Bueno, a ver, escasez en el mundo cloud ahora mismo no te podría decir que haya, porque realmente eh, creo que hay bastantes profesionales en el ámbito, ¿no? Si nos basamos un poco pues, en el mundo de las ofertas de trabajo, ¿no? Que se pueden ver, en el día a día, yo lo que sí que vengo notando en el último año, vamos a acotar, es que la demanda es brutal. O sea, hay muchísima oferta, eh, o sea, muchísima demanda, perdón, para perfiles cloud. Y en cuanto a los perfiles más demandados, o sea, yo creo que lo que más se demanda son arquitectos quizás senior, ¿no? Que al final es gente que te puede montar una infraestructura o te puede diseñar una infraestructura desde cero. Eh, y para eso yo creo que se necesita al final un conocimiento técnico y funcional bastante elevado. O sea, tampoco llevamos tanto tiempo en el mundo cloud como para que haya a lo mejor perfiles como por ejemplo en ciberseguridad de ciberseguridad que lleven 20 años trabajando evidentemente es muy difícil encontrar perfiles así. Creo que, por otra parte, la formación que hay en cloud ahora mismo es amplísima, es muy grande y la oferta es increíble, ¿no? Además es que tenemos la suerte de que tenemos a las grandes tecnológicas detrás y la formación que están dando, o sea, creo que sinceramente, es brutal. Eh, yo creo que a futuro o a presente, ¿no? A corto plazo, la unión entre perfiles más junior, ¿no? Perfiles que acaban de empezar, que van a desarrollar pues, pequeñas tareas en el mundo de la nube, van de la mano perfectamente con el crecimiento de esos perfiles a lo mejor un poco más expertos, ¿no? Y yo creo
el mundo cloud, bueno, se puede tener un símil como en el mundo del desarrollo, ¿no? Empiezas pues picando el código de otro, empiezas desarrollando lo que te van dejando, vas pasando un poco más a puestos de analista y en el mundo cloud al final un poco el objetivo, al menos desde mi punto de vista, pues es llegar a ser un arquitecto con las capacidades posibles, ¿no? Para visualizar rápidamente qué se necesita, qué se quiere, qué componentes son fundamentales y cómo implementarlo. Perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, como decía Shiv, ¿no? Hay muchas áreas por seguir trabajando y muchas áreas que tienen que seguir creciendo y la formación yo creo que es algo fundamental a todos los niveles, ¿no? Y bueno, y no solo la formación también, sino la experiencia, como tú decías, ¿no? Hay personal que tiene mucha experiencia, entonces en base a esas experiencias es cuando también va creciendo la parte tecnológica en cualquier ámbito, ¿no? Abraham, estaba revisando un poco tu perfil en tu cuenta y por ahí habla de tu proyecto de tesis doctoral, que más se pega a Sí, la parte del blockchain. sí. Entonces dice el blockchain dirigido al mundo empresarial. Se sale un poco del ámbito del cloud, de lo que hemos estado conversando grandemente, pero sí me queda esa duda de cómo estás trabajando esto. Bueno, lógicamente es tu tesis doctoral, así que habrán detalles que no hay cómo decirlos todavía, pero estás enfocando esta parte de blockchain que también es un ámbito muy amplio en la actualidad y cómo lo enfocas al mundo empresarial. Explícanos más o menos cómo estás trabajando en este tema. Vale, bueno, al final la tesis, como bien has dicho, tiene esa parte de blockchain. Eh, Como todavía estoy perfilando muchas cosas sobre la propia tesis, ¿vale? Llevo un año de doctorando, por así decirlo, pero focalizado en lo que es la propia tesis, porque al final, bueno, hay mucho trabajo detrás y muchas actividades que hay que complementar primero para poder empezar a desarrollar esa tesis. Bueno, no lo tengo totalmente actualizado en el perfil, pero a ver, la idea va a ser, como no podía ser de otra forma, mezclar blockchain con cloud, ¿vale? Lo del mundo empresarial, ahora mismo ahí está un poco genérico. Ahora mismo lo que estoy haciendo es trabajando en una idea, ¿vale? De cómo el blockchain, apoyado por el cloud computing, podría ser beneficioso para, en concreto, ¿vale? Lo estoy un poco focalizando en concreto en compañías aseguradoras, ¿vale? Todo el tema de la tramitación de pólizas, el tema de cómo funciona actualmente y hacia qué modelo podemos llegar con la unión de esas dos tecnologías. Incluso tengo en el radar la posibilidad de ampliarlo con inteligencia artificial, pues para el tema de gestión de fraudes, por ejemplo. Incluso en una segunda fase, por eso te decía que es muy amplio el tema empresarial, ¿vale? Porque lo que intento es, intento abarcar varias vías, siempre dentro del mundo seguro, pero intento abarcar desde la contratación de la póliza, la reducción de la inteligencia artificial y luego hay una parte que si sale bien intentaré abordarla, que está relacionada un poco con la parte de marketing y transformación digital de estas compañías aseguradoras, pues utilizando como base el blockchain y apoyada por el cloud. De momento no puedo dar más detalles. Más detalles. No, perfecto, muchísimas gracias. Y nos parece un ámbito súper interesante en lo que se está trabajando. Yo creo que algo bien importante en todo este tema del cloud computing es ahora sí que qué pasaría si llegara a haber algún desastre y cómo se podría ahora sí que dar continuidad del negocio en un entorno de la nube. ¿Cómo sería eso? Vale, esa pregunta es interesante y al final esa responsabilidad como tal, ¿vale? La va a tener la plataforma en la que vamos a implementar nuestra nube. Te puedo poner un ejemplo un poco práctico para visualizarlo, ¿vale? Imaginamos que tenemos infraestructura montada, ¿vale? En una cuenta de AWS. Tenemos una aplicación web de comercio electrónico que es mundialmente utilizada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si hay un desastre, bueno, lo primero que podemos pensar es,
Si la granja de servidores de AWS se inunda o se quema, mi página desaparece y voy a perder mi negocio durante X días. Vale, aquí, bueno, hay un concepto que es conocido por todos, ¿no? La alta disponibilidad. Y en este caso, las plataformas de cloud computing nos la van a ofrecer de una forma, podríamos decir, inherente, ¿vale? O sea, cuando nosotros alojamos una infraestructura en una plataforma de cloud computing, como puede ser AWS, tenemos la posibilidad de que eso esté redundado en varias regiones, ¿vale? Son regiones que están separadas geográficamente, que tienen una serie de condiciones muy específicas y que deben de cumplir. Además, cumplen con, bueno, con requisitos de seguridad tanto a nivel físico como a nivel de datos, con estándares, se puede decir que mundiales. Y en ese sentido, sí que es cierto que tenemos que confiar en el buen hacer de la plataforma, ¿no? Y confiar que si un centro de datos resulta afectado por una catástrofe, si toda la configuración está correctamente hecha y la plataforma realmente cumple con lo que nos está diciendo, va a haber otra región en la que ese centro de datos va a seguir operativo y va a actuar a modo espejo y nuestra aplicación va a seguir funcionando. Bien, Abraham, pues en realidad ha sido un gusto tenerte por aquí. Creo que podríamos seguirle un ratote, pero pues ya habrá tiempo de hacer más debates y de hacer más interacciones. Ahora sí que de antemano, pues un gusto y pues muchas gracias a la audiencia. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Tu cuenta de Twitter, alguna red o cómo te puedan seguir las personas? Bueno, sí, nada, me gustaría daros las gracias a todos por darme la oportunidad de pasar este rato con vosotros. Hemos comentado temas muy interesantes. Me apunto el tema final de Paul sobre las telco. Me parece un debate curioso que podría dar para mucho más. Y bueno, nada, por redes sociales está mi cuenta de Twitter, que es twitter.com/Abraham Romero C. Y sería nada, un gusto poder veros por ahí a todos. Muchas gracias y ya saben, vayan a buscar el libro del editorial Zero X Word. Gracias a todos, esto fue La Jaula del Noob.